Una fábrica de alimento para ganado produce sorgo seco. El producto ingresa a un secador con aire en paralelo. El aire entra al secador con una temperatura de bulbo húmedo de 24 grados centígrados y una temperatura de rocío de 10 grados centígrados. Sale con una humedad de 0.069 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. El sorgo entra al proceso con 23% de humedad y sale con 12% de humedad. Calcule el valor de los flujos correspondientes si la corriente final del sorgo es de 68 kilogramos por hora. Lo primero que debemos hacer es el diagrama. De acuerdo a los datos del enunciado, nos están diciendo que es un secador que produce sorgo seco. Es un alimento para ganado. Nos dicen que el producto ingresa a un secador con aire en paralelo. Es decir, las líneas que entran de aire van en el mismo sentido. Luego nos dicen que el aire que entra al secador tiene una temperatura de bulbo húmedo de 24 grados centígrados. Vamos a indicar que este será el flujo 1. Y los datos que nos dan son una temperatura de bulbo húmedo de 24 grados centígrados y una temperatura de rocío de 10 grados centígrados. Nos dicen que este aire sale con una humedad, este será nuestro flujo 2, una humedad, es decir, un porcentaje de agua de 0.069 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Luego nos dicen que el sorgo entra al proceso con 23% de humedad, es decir, entra por acá. Este será nuestro flujo 3. Está entrando sorgo y hay un porcentaje de agua. El porcentaje de agua, es decir, el porcentaje de humedad, es del 23%. Por tanto, se supone que el de sorgo será el restante para completar el 100%, es decir, 77% de sorgo. Luego nos dicen que sale con 12%, o sea, sale por acá. Este será nuestro flujo 4. Va a salir sorgo y va a salir un porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad que es de 12% y el restante para llegar al 100%. Es decir, lo que sale de sorgo será el 88%. Esto es lo que sale de sorgo. Nos piden calcular el valor de los flujos correspondientes si la corriente final de sorgo, o sea, lo que sale de sorgo sería F4, tiene un valor de 68 kilogramos por hora. Con estos datos, para hacer los balances correspondientes en un secador, se deben conocer en cada uno de los flujos el contenido de humedad. En flujo 3 lo conocemos, en flujo 4 también, en flujo 2 ya no lo dan, pero en flujo 1 no lo conocemos, pero nos dan estos datos de temperatura de bulbo húmedo y temperatura de rocío. Vamos a anotarlos por acá. Flujo 1 que no lo conocemos, pero conocemos los datos de temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de rocío, que es de 10 grados centígrados. Para hallar el contenido de humedad, es decir, del agua en flujo 1, vamos a hacer uso de la carta psicométrica. Tenemos aquí la carta psicométrica. Este archivo se los dejaré en la descripción del video. Procedemos a mirar los datos del enunciado. Nos dice que el aire entra al secador con una temperatura de bulbo húmedo de 24 grados centígrados. Tenemos que mirar que aquí dice temperatura de bulbo húmedo. Son estos datos que van como líneas diagonales en este sentido, y miramos que aquí dice 0, 5, 10, 15, aquí 20, aquí 25, por tanto 24 grados centígrados estará acá. Esta es la línea de referencia que debemos tomar en cuenta. Luego nos dice que aparte de ese dato de la temperatura de bulbo húmedo, tiene una temperatura de rocío de 10 grados centígrados. Para ello volvemos al gráfico
a la carta ciclométrica y miramos que aquí debajo dice punto de rocío. Ya corresponde a los datos que van en forma horizontal, es decir, esta línea de acá. Aquí dice 10 grados centígrados y será toda esta línea de acá. Tenemos que buscar el empalme entre esta línea que va bajando y en la temperatura de rocío. Para ello vamos a trazar una línea que nos sirva de referencia, igual que acá, para ver en qué punto empalma. Vemos que llega hasta este punto y este es nuestro punto de referencia. Luego de que tenemos el punto de referencia, trazamos una línea horizontal hasta este eje que va de 0 hasta 33 gramos sobre kilogramos de aire seco, que es el contenido de humedad que es lo que queremos hallar. Es decir, el dato que nos importa en la primera entrada de corriente de aire serán de 8 gramos sobre kilogramos de aire seco. Anotamos el dato que hallamos en la carta ciclométrica, que fue de 8 gramos sobre kilogramos de aire seco. Debemos dejar las unidades en el numerador kilogramos al igual que el denominador. Para ello dividimos este dato en 1000, es decir, 8 dividido 1000, que nos da 8 por 10 a la menos 3 o 0.008 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Ya tenemos un dato muy parecido en unidades al que nos dan en el flujo de salida de aire en el flujo 2, que también es kilogramos sobre kilogramos. Entonces anotamos el dato también del porcentaje de agua o de humedad que hay en 2, que es de 0.069 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Con estos datos procedemos a hallar las fracciones másicas, que es el dato que nos interesa para poder hacer los balances. Escribimos por acá fracciones másicas y debemos hacer lo siguiente. Primero, para el contenido de humedad que hay en 1, tomar el dato que tenemos acá en el numerador 0.008, eso va dividido, siempre va un 1, y le sumamos el mismo dato del numerador 0.008. Eso nos va a dar, ya tenemos la respuesta que es 8 por 10 a la menos 3, eso nos da 0.008. Vamos a dejarlo mejor con otro decimal para que no nos dé el mismo resultado. 0.00 por el 10 a la menos 3, 79. Es decir, lo vamos a dejar con 4 decimales. Vamos a hacer lo mismo al otro lado para la fracción másica en 2, es decir, la de la salida. Y nos va a quedar el valor que hallamos, que es 0.069. Es el dato que ya nos dan en el enunciado. 0.069 dividido 1 más 0.069. Hacemos la operación y nos da 0.069 dividido 1 más 0.069. Eso nos da 0.0645. Una vez tenemos estos datos de las fracciones básicas, ya tenemos el contenido de humedad en todos los flujos, ya podemos proceder a hacer los balances. Vamos a empezar primero por el balance global. Es decir, tenemos que cumplir la condición de que los flujos de entrada serán igual a los flujos de salida. Miramos el diagrama, miramos que flujo 1 y flujo 3, de acuerdo al sentido de las flechas, son los que están entrando. Entonces vamos a decir F1 más F3. F1 más F3 igual a los de salida, que son los que salen de la caja, que son F2 y F4. F2 más F4. El único dato que conocemos de los flujos es el de F4. Vamos a anotarlo para ir despejando las incógnitas, que es de 68.
es decir, nos queda F1 más F3 igual a F2 más F4, que sabemos que es 68. Para conocer los demás flujos tenemos que hacer balances parciales. Balances parciales los podemos hacer con dos de los componentes que tenemos, o con el sorgo o con el agua. Vamos a empezar en este caso por el sorgo. Vamos a indicar flujo 1 por el contenido de sorgo que hay en flujo 1, que vemos que no hay, por tanto ese dato será nulo. No hay contenido de sorgo, más F3 que lo tenemos por acá por el contenido de sorgo, que es 77%, pero esto debe estar expresado en decimal, es decir, 77 dividido 100. Eso nos va a dar 0.77 igual a F2, que es la corriente de salida de aire por el contenido de sorgo, pero vemos que aquí solo sale agua porque es la corriente de aire, por tanto el contenido de sorgo será 0, más F4, que ya lo conocemos, que es 68 por el contenido de sorgo que hay en F4, que es 88%, pero eso expresado en decimal nos queda 0.88. Este dato vale 0, este igual, de aquí vamos a despejar F3, que nos va a quedar 68 por 0.88, y este 0.77 pasa a dividir. Eso nos va a quedar 77.71 kilogramos sobre hora. Volvemos aquí a nuestro balance global, reemplazamos el dato de F3 en la ecuación que tenemos, la reescribimos, que nos queda F3 más F1 más F3, que vale 77.71 igual a F2 más 68. Pasamos el 68 aquí a restar y nos va a quedar F1 77.71 menos 68, que nos da más 9.71 igual a F2. Ya tenemos nuestra nueva ecuación reemplazando los valores que hemos hallado. Luego ya hicimos el balance parcial con el sorgo. Ahora, para despejar F1 y F2 podemos hacer el balance parcial con el otro componente, que es el agua. Entonces ahora vendría el balance parcial con el agua. Debemos indicar la misma relación pero con el contenido de humedad. Entonces nos va a quedar F1 por el contenido que hay de agua. Este es F1 en 1, que es la fracción básica del dato que hallamos, es decir, 0.0079. 0.0079 más F3, que lo acabamos de hallar acá, que es 77.71 por el contenido de humedad de agua en 3, que es 23%, dividido 100, eso nos da 0.23. Eso igualado a F2, que no lo conocemos aún, por el contenido de agua que hay en F2, que lo hallamos con las fracciones básicas, es decir, 0.0645. 0.645 más F4, que vale 68 por el contenido de humedad que hay en 4, que es del 12%, pero en decimal nos queda 0.12. Vamos a indicar por aquí las operaciones que podamos ir haciendo. Nos va a quedar F1, que multiplica 0.0079 más, vamos a hacer este producto, nos queda 77.71 por 0.23, eso nos da 17.8733 igual a, este queda tal cual, F2, que multiplica 0.0645 más
68 por 0.12, que nos da 8.16. Seguimos operando, podemos pasar el 8.16 aquí a restar y nos va a quedar 17.8733 menos 8.16, que nos da 9.7133. Es decir, primero va F1, que multiplica 0.0079 más 9.7133, eso igualado a F2, que multiplica 0.0645. Vamos a pasar el F1 a este lado a restar y nos va a quedar aquí 9.7133 igual a F2, que multiplica 0.0645, y el F1 queda restando menos F1, que multiplica 0.0079. Aquí debemos dirigirnos a la ecuación que tenemos acá de F2 que vale F1 más 9.71. Vamos a reescribir la ecuación: 9.7133 igual a F2, que vale F1 más 9.71. Eso que está multiplicando a todo esto, que es 0.0645 menos F1, que multiplica 0.0079. Esto lo hicimos, lo de reemplazar para dejar todo en términos de F1. Entonces vamos a seguir operando, nos queda 9.7133, nos queda este por este más este por este, nos va a quedar F1, que multiplica 0.0645 más 9.71 por 0.0645. Esto nos da 0.6263 menos F1, que multiplica 0.0079. Pasamos este dato a restar, nos va a quedar 9.7133 menos 0.6263. Eso nos da 9.087 igualado a, sacamos aquí factor común del F1 que multiplica, y vamos a restar las unidades de los paréntesis, nos queda 0.0645 menos 0.0079. Eso nos da dentro del paréntesis 0.0566, y aquí ya podemos despejar F1, que nos va a quedar esto dividido todo esto de acá. Entonces 9.087 dividido 0.0566 nos da un valor de F1 de 160.55 kilogramos por hora. Teniendo ya este valor de F1, nos devolvemos a ver cuánto vale F2 con la ecuación que tenemos acá. Es decir, F2 vale F1, que es 160.55 más 9.71 para un valor de el flujo 2 de 160.55 más 9.71, un valor de F2 de 170.26 kilogramos por hora.